Hola a todos, ¿se escucha bien? Sí, se escucha, se escucha. Sí, Bueno, se escucha. muchas gracias por haberse cambiado de link. Tuvimos algunos problemas con gente un poco ociosa que estaba haciéndose un booming, pero bueno, retomando, estamos entrando al segundo bloque del segundo día de la postconferencia COES, la jornada de investigadores e investigadoras también, jóvenes en temáticas sobre desigualdad. Y esta actividad se enmarca en la conferencia COES organizada con el Observatorio de Desigualdades de la Universidad Diego Portales. A continuación, siguiendo el programa de la conferencia, viene la presentación de Raimundo Frey. Raimundo es doctor en sociología de la Universidad de Humboldt de Berlín y también académico de la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales. Eh, Raimundo, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Muchas gracias. No sé si puedes ¿Puedo compartir tu pantalla. compar- No, no puedo. Mm, ¿Pero qué Tú te eres el parece? anfitrión. Me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Ya, ahí. ¿Te aparece ahora? Ahora sí. Ok. Bien, ¿se ve ahí? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, comienzo, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, primero que nada, quería agradecer la invitación a Antonia, a Ángela y a toda la organización que el ICSO, el, el Observatorio de Desigualdades, COES, ha hecho para poder llevar a cabo esta post-jornada luego de la conferencia del COES sobre cohesión y desarrollo de la semana anterior. Yo en esta ocasión no voy a ser tan eh, concreto o específico como lo fueron las investigadoras e investigadores de las sesiones anteriores de la mañana, ni tampoco voy a llevar a cabo la propuesta de una sola investigación como lo hizo ayer, eh, como se realizó ayer, sino más bien de hipótesis que reúnen un conjunto de investigaciones que me ha tocado participar en los últimos 3 4 años. Y puse el nombre tras la desnaturalización de la desigualdad pensando en tres ideas que se esconden detrás de la proposición tras. Eh, Primero, la idea de algo que viene después, a continuación, tras algo, tras este tiempo. Y es pensar si estamos ahora, y esta es la primera hipótesis plausible que quiero sugerir, si estamos efectivamente en un tiempo tras la desnaturalización, si hubo ciertos eventos que desnaturalizaron las relaciones desiguales que componen el orden social. Para eso, obviamente, mi investigación se lleva a cabo en el contexto chileno, tras la crisis de la pandemia, pero que se puede situar otras reflexiones que se están llevando a nivel global, o por lo menos latinoamericano, para ser más humilde. Pero hay un segundo concepto de la preposición tras, que es que hay detrás de esto, que uno lo ve cuando uno dice tras las líneas, eh, las causas tras un evento, como este podcast del profesor Manuel Antonio Garretón, que también se llama Tras las líneas, que ahora al verlo me recordó el podcast del profesor Garretón. Y por último, hay una tercera fórmula que es tras, en el sentido de ir tras algo, en búsqueda de seguir algo. Y también uno pensaría que detrás de estos eventos, detrás de
este periodo que hemos visto, todavía uno sigue en este proceso de búsqueda de la desnaturalización, y ahí quisiera tratar de no contradecirme, quizás en cierta medida lo haga, entre el punto 1 y el punto 3, en partir de decir que estamos después de un proceso masivo de desnaturalización de la desigualdad, pero también debemos seguir tras ella por una serie de razones que quisiera. Entonces la presentación se ordena en tres. Por un lado, hablar de un periodo tras la desnaturalización de la desigualdad, después entender qué hay tras de esto, y tercero, ir por aquella pregunta sobre la búsqueda de la desnaturalización de la desigualdad, una búsqueda que continúa. Para eso primero quería hacerme una contrapregunta. Quiero partir pensando si alguna vez se ha naturalizado la desigualdad. Uno puede decir que una pregunta tiene una respuesta obvia, en el sentido que parte de la literatura siempre, la literatura sociológica o desde la filosofía, siempre ha mostrado que de algún modo u otro hay ciertas diferencias se naturalizan. Se naturalizan como fenómenos del orden social, se naturalizan como procesos constitutivos de la vida cotidiana. Pero la pregunta va de fondo es si diferencias que se perciben como injustas, que tienen un grado de irritación social, un grado de percepción de injusticia, se perciben como naturales. Y en ese sentido uno podría pensar que hay ciertos procesos que van desde ciertos polos entre relaciones totalmente naturalizadas a relaciones totalmente desnaturalizadas. En Chile normalmente, y esto es donde surge mi pregunta, por lo menos Bengoa ha puesto la tesis histórica que en parte por la conformación del país, por su origen histórico de 300 años de hacienda luego de la invasión española, hubo un cierto proceso de naturalización de la jerarquía dentro del sistema hacendal. Es un poco lo que él llamado la comunidad de los desiguales, donde a pesar de las diferencias, de las desigualdades inherentes entre propietarios, pequeños terratenientes, y que los que constituyeron después el gran sistema de Hacienda, existía una cierta comunidad con los trabajadores y se establecía un sistema de jerarquías naturales. Y en parte esa jerarquía, se naturalizaba esa jerarquía. Un poco esa es la propuesta que Bengoa desde los años 90 ha trabajado en su historia rural. Y luego después la historia del país, uno podría pensar a larga data cómo no progresivamente, sino en ciertas oleadas, ciertos momentos más álgidos políticamente, ciertos procesos de organización social, estas relaciones jerárquicas desde la constitución de la sociedad de la igualdad a mediados de siglo, las primeras organizaciones obreras y después todo lo que fue la creación de la matriz estadocéntrica o los movimientos nacionales populares desde los años 30 hasta los años 70, de algún modo u otro tenían como intento de naturalizar esta estructura social agraria o cómo se había formado la élite oligárquica en el siglo XIX. Pero nosotros, bueno, sabemos cómo, en el caso chileno, cómo terminó, en el sentido del golpe de Estado y la dictadura cívico-militar del 73, que constituyó un nuevo orden, un nuevo orden de un modelo neoliberal, que en parte tuvo como uno de sus grandes logros naturalizar nuevamente o dejar en otros mecanismos a través de la represión y a través de la privatización de los servicios sociales, logró constituir nuevamente una cierta idea de orden natural. Uno podría siempre discutir qué tan naturalizado quedó en la medida que siempre hubo una capacidad de respuesta, de reacción frente a eso, pero que la literatura más o menos nos señala que es a principios de los 90 o durante todos los años 90 eh, hasta mediados de los 2000, el foco de la discusión de política pública no fue la desigualdad, sino la pobreza. Y en parte, otra de las grandes investigaciones de la época o del análisis que mostraba Juan Carlos Castillo
sobre la legitimidad de las diferencias salariales, permitía pensar que una parte de la sociedad, a través de la inclusión de mecanismos de mercado educativos, naturalizaba las diferencias salariales o lo que había construido, lo que se había generado a partir de los 90. Y eso se asentaba en gran medida en torno a una idea de ascenso social, promesa de movilidad y el mérito educativo. Este último ya lo señalaba Alfredo en la mañana y ha sido parte de lo que incluso escuchábamos a Leticia el día de ayer, la idea de una cierta promesa de movilidad o de un mandato por ascender, que de alguna manera, en cierto grado, constituía un cierto cimiento para naturalizar la desigualdad. En torno a promesa podía constituir un modelo de cohesión social. Y esto no solamente ha sido en Chile, sino también en la literatura norteamericana, incluso en ciertos agentes de la teoría alemana, de la sociología alemana, que han planteado básicamente que las promesas de movilidad y las promesas meritocráticas a través del sistema educacional, de alguna manera ponían en un cierto horizonte de expectativa, en un cierto futuro, una idea de naturalización. De hecho, los textos más recientes, o textos que marcaron un tono de la discusión a mediados de la década pasada, entre el 2010 y el 2020, como es la obra de Rosan Ballon y la obra de Dubet en Francia, planteaba que incluso si estamos en una época que nos empezamos a sentir una manera molestia de sentirnos indignos frente a la desigualdad, de alguna manera u otra también la legitimamos con nuestras prácticas. Así, parte del libro de Rosan Ballon y el libro de Dubert parte con la idea de que la desigualdad se legitima no solo por una opinión pública favorable, sino más bien con ciertas prácticas que la sedimentan. Pero en ese momento de promesa, por así decirlo, sobre la meritocracia y sobre la educación, ya los textos uno podría hacer rastrearlo hoy día, o por lo menos lo que yo he hecho este año, en parte en pandemia, el encierro, es un poco rastrear el quiebre de esta promesa. La ciencia social a nivel cualitativa, especialmente los estudios cualitativos, empiezan a constituir un diagnóstico inicial diciendo que esta promesa ya estaba se estaba derribando ya a finales del 2000, 2007, 2008. Incluso este texto de Sorge y Tironi, que habla sobre cohesión social, es muy interesante que ellos ya dicen, esta promesa se está cayendo y los mecanismos de cohesión social que sirvieron en las últimas décadas ya se están debilitando y nos sirven para mantener un grado de estructura social legitimada. Lo que hemos visto después, y aquí quizá uno de los ciertos hemos trabajado en distintos instrumentos de observación, es que la percepción de que aquello que era justo en los años, a principios del año 2000, de a poco se va transformando en una percepción de que esto es injusto. Y esto no es obvio, así, en términos sociológicos, por lo menos lo que uno ve tanto en estudios cualitativos y cuantitativos, que haya un giro tan radical en bueno, uno puede considerar que 20 años es poco, pero hay un proceso paulatino. Aquí yo estoy mostrando dos preguntas. Uno, la idea de que las personas creen que es justo que los que puedan pagar más tengan mejor salud, y que es justo que puedan pagar más tengan una mejor educación. Al año 2000, el CEP, en su encuesta de opinión pública, registraba un 50% lo consideraba justo. Nosotros tenemos la misma encuesta CEP para el año 2010, tenemos la encuesta PNUD del 2016, y siempre fue paulatinamente subiendo hasta la última medición que tenemos esta pregunta, que es la encuesta COES, que se realiza justo antes del estallido o entre el estallido. También tiene una muestra post-estallido, pero generalmente el nivel de percepción de injusticia ya alcanzaba el 90%. Es decir, era bastante diametralmente opuesto a la posición que veíamos a principios de la década
y a principios de los 90. Con esto quisiera, primero, como primera hipótesis sugería, y lo que planteaba Ángela hace un instante en el bloque anterior, es que ese es un proceso efectivamente paulatino en que ciertas diferencias o ciertos relatos míticos que nos hacíamos como sociedad empiezan a debilitarse, y ya al 2018-2019 tenemos una imagen de percepción de injusticia sobre, podríamos llamarlos, bienes socialmente considerados como los más valiosos, como pueden ser la salud y la educación. Estoy pensando, viene el concepto mucho más de la filosofía política norteamericana, donde dice como cuáles son aquellos bienes, motores, núcleos de la vida social que son deseados. Podría decir que la educación y la salud son fundamentales, y en esos aspectos es donde la injusticia empieza a, eh, por lo menos los datos que tenemos cuantitativos, empieza a haber una alza muy importante. Y eso lo rescatamos en un informe hace poco, que sacamos un informe del Consejo Asesor para la Cohesión Social, que decíamos que era uno de los indicadores más potentes para mostrar que efectivamente en la sociedad chilena los grados de cohesión estaban totalmente debilitados, porque la percepción de que el orden social era justo se había deteriorado álgidamente en los últimos 20 años. Después, pensando en esta idea de cómo se fue cambiando, modificando, y aquí yo estoy tratando de traer a colación, ¿no?, distintos estudios que me ha tocado participar. Otra de las formas que habíamos visto con otro colega, con Juan Carlos Castillo nuevamente, era esta idea de que en los contextos neoliberales las atribuciones de pobreza y riqueza extremadamente fuertes en radicar en el individuo la percepción de la responsabilidad, perdón, de lo que es ser pobre o que es ser rico. Y en parte lo que trabajamos fue una serie de baterías de preguntas de la encuesta CEP, en que en una primera mirada, aquí no traje la comparación, se la voy a explicar más bien, en una primera imagen, en una primera imagen visual, los datos mostraban que efectivamente la gente lograba atribuir a la responsabilidad de la pobreza y la riqueza a factores individuales. Pero en un trabajo estadístico que fuimos avanzando poco a poco a través de unos modelos de análisis de clases latentes, se nos aparecía otra figura mucho más interesante, que era la que las posiciones internas, es decir, que atribuían a nivel individual la pobreza y la riqueza, no crecían tanto como aquellas posiciones más ambivalentes, en las cuales se asociaba tanto variables de corte individual como variables que explicaban la pobreza y la riqueza. Y eso nos mostraba poco a poco que había un cambio que no era una figura individualista extrema o una cultura neoliberal extrema que iba asentándose en la sociedad chilena, sino al contrario, que empezaba a ser mucho más ambivalente la forma de entender la pobreza y la riqueza en la sociedad chilena. Y esto es un paper que sacamos este año, quizás un poco tarde después de todo lo que pasó, pero lo que nos mostraba básicamente este resultado era que en la posición de ambivalencia frente a la atribución de pobreza mostraba que la sociedad cambiaba muy fuerte en torno a una explicación del orden que combinaba afectos individuales y estructurales. El año 96 las explicaciones efectivamente eran mucho más estructurales dentro de la explicación de por qué habían rico y pobre, y ahora mutuaban a una relación entre interno y externo. Y efectivamente, pensando lo que decía Miguel sobre las explicaciones de individualización, dentro de los que no estuvieron en el bloque anterior, tuvimos una discusión sobre temas de individualización. Dentro de las explicaciones se han incorporado las explicaciones sobre el esfuerzo, el mérito, como parte para entender la razón de pobreza y riqueza, pero no solo ellas, también conjugaban distintos tipos de razones. Y en ese sentido, uno lo que iba observando a nivel de los distintos indicadores que por lo menos mostraban ciertas tendencias de cambio, era que la sociedad de cierta manera estaba cambiando su manera de percibir el orden. Y así llegamos
quizás saltándome siglos siglo en sentido más metafórico, en sentido hay muchas cosas que todavía no he nombrado, que quiero dejar para más adelante, sobre los factores que anteceden a la crisis, pero quería dejar el punto de hecho inmediatamente que parte de la renaturalización es la propia crisis. Ya me tomo un libro que me ha acompañado en la lectura de este año también, que es la tesis de mi colega Rodrigo Cordero, que tiene un libro maravilloso sobre la crisis y el sentido de la crisis y el sentido de la crítica en la teoría sociológica. Un libro que trata de reconstruir el sentido de la crisis en Habermas, Koselleck, Arendt, el propio Hegel. Y lo que nos dice al partir Rodrigo en el libro es que el concepto del momento de crisis es un proceso en que aquello que se afirmaba como algo sólido pierde ese carácter emblemático y empieza a haber una cierta desnaturalización del orden. De aquello que nos parecía natural ya no lo es. Y en parte las doble crisis que tenía la sociedad chilena se pueden dar esta lectura de crisis, no tanto un poco, incluso como lo decía ya Ángel hace un momento atrás, de un momento de oportunidad o de decisión, sino un momento en que efectivamente este orden que se afirmaba como algo natural eh, pierde toda su capacidad de ser leído desde una figura como de estabilidad. Me gusta mucho esta idea de la problematización del orden que provoca la crisis. Y lo que dice Rodrigo en ese caso, y que es muy interesante afirmar, es que la dinámica en parte es una dinámica de crisis y de crítica, y que cuando se desenganchan las dos es cuando pierdes la fortaleza de la crisis y de la crítica. Y eso significa una crisis sin crítica pierde su valor de crisis y una crítica sin crisis también pierde su capacidad de crear cambios relevantes. Lo que tiene de especial este momento es que la desigualdad aparece como un núcleo de la crítica que genera la crisis y también en la explicación de la crisis. Lo mismo en la pandemia. La pandemia ha hecho relevarnos nuevamente, desnaturalizar estas desigualdades por el número de muertos según comunas, según regiones, según a quien afecta. Y también parte de la crítica que no hemos podido leer la crisis es a través de estos ojos de la desigualdad. En ese sentido tiene un doble momento la crisis y la crítica. Por un lado, relevar lo que antecede y por otro lado ver las consecuencias. Ángela partía de la conferencia ayer pensando que la desigualdad, ofreciéndole la pista y la desigualdad es causa, consecuencia y demanda por el tema constitucional. Bueno, parte de eso tiene un efecto de desnaturalización muy potente a la hora de pensar nuestro momento. Ahora, eso, y esto quería terminar el primer momento del tema de desnaturalización, nos deja una emocionalidad que es bien única a nivel de la sociedad chilena y a nivel de la sociedad, probablemente a todas las sociedades que estaban en un momento de revuelta, de estallido, como quiere llamarlo, de altas movilizaciones, por lo menos en el caso chileno hay que reconocer que en la presentación de hoy se dijo un shock moral. Ese shock moral nos dejó en un estado casi como lo que los antropólogos dicen un estado liminal, un estado de tránsito en que estábamos pasando a otro momento. Y el COVID lo que hace en parte es suspender ese momento. Entonces, hay una cierta emocionalidad de liminidad suspendida que es bien única y que uno tiene poco antecedente histórico y sociológicos para entenderla. Así es un momento muy único, que es un momento como de un evento, un doble evento que mutuamente deja en una situación de incertidumbre emocional a buena parte de la población. Entonces, ¿cómo se responde emocionalmente?
yo debo decir que yo ya había leído el texto de Francisco, que se lo presentaron, yo lo había bajado de ResearchGate, ya lo había leído, me pareció muy interesante, y eso hay que acompañarlo de las columnas que ha sacado Manuel Barocet con Carolina Ariquilera y Vicente Espinosa, con grupos de discusión que han estado viendo el tema de las emociones en la protesta, en la pandemia y en distintos grupos, y nos hablan de un nivel de emocionalidad que es muy potente pensar que todo se desnaturaliza o que todo queda tan visible. Entonces estamos viviendo un momento en que de crítica, pero también de intensidad emocional que nos deja en que los fundamentos donde pisábamos ya no están del todo sólidos y en el cual todo se permanece estable. Entonces, es muy interesante como proceso social, como proceso político, esta idea de un tránsito que queda suspendido y no sabemos cómo, no sabemos del todo si los mecanismos que se han desactivado para resolverlo van a poder trabajar esta emocionalidad o cómo la van a trabajar. Y aquí paso un poco al segundo momento de la presentación, que es la idea de qué hay detrás de esta desnaturalización, qué hay detrás de que la sociedad percibe injusticia, y acá probablemente el trabajo de Katia, que ya lo había, en dos de las presentaciones anteriores se habían remarcado, es bien fundamental, por lo menos para mi trabajo, por lo que como yo entiendo eh, los giros que se han producido en la sociedad chilena, para mí es bien fundamental, especialmente el primer libro de ella, Habitar lo Social, donde ella contrasta cómo se ha sentado un ideal de derechos que contrasta, perdón, con una experiencia de abuso. La experiencia de abusos que contrasta con un nuevo ideal de derechos que se asentó en democracia, esa experiencia y esa negación del ideal por la experiencia es fundamental probablemente para todo lo que venga en ese momento de ahí en adelante. Que después en el texto de Araujo y Martuchelli del 2011, el Relatos Comunes, también se pone como una de las grandes transformaciones sobre la horizontalidad en la sociedad. Una sociedad que demanda, demanda una idea de construir en el lazo social un vínculo más horizontal que, que de alguna manera quiebre con las lógicas jerárquicas, discriminatorias, clasistas, autoritarias que se imponen en la vida cotidiana. Esto nosotros lo trabajamos como en el informe del PNUD Desiguales, como un ideal de igualdad en la dignidad del trato, que también nos salía muy fuerte en todos los grupos de discusión, entrevistas y en la propia encuesta, como uno de los ideales que tenía un asidero a nivel discursivo mucho más potente que incluso la idea de meritocracia, y en parte se imponía como un eje, eh, en la misma línea, nosotros hemos trabajado, y el propio Miguel, que expuso adelante, participó en este libro, en un estudio sobre la vida en las calles de Santiago. Habíamos trabajado cómo, em, cómo era vivir cotidianamente, cómo era el lazo social en la vida cotidiana, en las calles, en los distintos barrios, en el sector poniente, oriente, en el centro, y según distintos tipos de actores. Yo ahí trabajé en parte esta idea de una transfiguración de la mirada que me permitía de un modo u otro trabajar algo que en el informe de Desiguales no logré del todo asentar, que era la idea de una forma de mirarnos a nivel cotidiano, que era una mirada muy menospreciativa. Así, por lo menos a nivel de entrevista, grupo de discusión, resaltaba la idea del sentirse mirado en menos, pero era una imagen que lo que me gustaría proponer como parte de los antecedentes de la desnaturalización, era una imagen que estaba revirtiéndose por una imagen, por una que había, yo trabajé en ese texto de las calles, la idea de mirada hostil como una manera de interacción, una interacción irritada, usando el mismo concepto que Katia
introducía en ese libro, en donde se transfiguraba la mirada de una cierta manera, desde una mirada menospreciativa, tan clásica del orden social chileno, a una mirada hostil, en donde uno sospechaba de cómo te miraba el otro. No estoy diciendo que esto explique nada de lo que vino, sino más bien había ciertas maneras que este cambio de la mirada hacía que lo que era natural, que te miraban en menos, se trastocara y se pensaba en la forma de responder a esa mirada. Así había muchos signos en los estudios cualitativos que las personas estaban percibiéndose a sí mismas de distinta manera y con eso percibían al otro, o la mirada que recibían del otro de manera distinta. Y en la manera que esa forma distinta se cristalizaba en el lazo social, eh, se creaba un desenlace de cruces de miradas muy irritadas. Y eso es lo que yo trabajaba con la idea de mirada hostil. Eso es alrededor del tema del lazo social, un poco el eje de las teorías de la individualización, como le llamaron, era es uno de los fuertes componentes que yo leo del trabajo de desnaturalización. Un ideal de dignidad que desnaturaliza las relaciones jerárquicas y clasistas y desiguales. Eh, por otro lado está todo el área política, que también, por lo menos en Chile, ha tenido una fuerte visibilización como fuente para entender los fenómenos de naturalización. Probablemente Kenneth Roberts, con su concepto de politización de la desigualdad, fue uno de los primeros en marcar el eje de que algo estaba pasando a nivel de Latinoamérica, en que la desigualdad cambiaba su foco de segundo plano a primer plano en la discusión política. Y en Chile él lo ve, y ya lo hemos dicho acá, se les ha dicho acá que el factor de las movilizaciones estudiantiles fue uno de los grandes paradigmas donde empezó ese cambio. Roberts, el texto incluso dice la politización de la desigualdad. En un principio hubo una cierta politización de la desigualdad en los años 60, 70. Este es un nuevo cambio epocal en el cual la desigualdad nuevamente entra en el plano de la discusión política y se repolitiza, dice Roberts. Y a eso nosotros hemos visto desde el plano de la educación distintos tipos de politización. Podemos hablar de la politización de la deuda, de las pensiones, y probablemente lo más trascendente ha sido la politización de la violencia sexual con el movimiento feminista en los últimos 2 años. Y en eso probablemente la comunidad argentina partió antes, pero ha sido uno de los fenómenos de movimientos sociales más impresionantes que hemos visto, en donde nuevamente relaciones que se veían como naturales, o la naturalización de la violencia, al menos se impugna como una manera de relacionar social. Tenemos luego todos los antecedentes que ha puesto el grupo de Soma, también Sofía Donoso, y ahora hace un mes breve sacaron el nuevo mapa de la conflictividad, donde se ven todos los de distintas olas de conflictividad y cómo iban aumentando los conflictos en Chile, que son parte de cómo se ha ido politizando, procesando los distintos regímenes de desigualdad, de la desigualdad ambiental, la desigualdad laboral, la desigualdad indígena. Ya eso, ya lo vimos en la sesión anterior, se le ha llamado crisis de la representación. Luni Mardones hablaron de la columna vertebral fracturada, un modo de hacer política que, que se amparaba en la conexión entre el espacio local y el espacio nacional, que queda fracturado por los cambios de los últimos 20 años. Y eso es algo probablemente que nos distingue de la política argentina, de lo poco que a mí me ha tocado estudiarla en mi tesis. Esa columna, por lo menos sigue en el caso argentino, y en el caso chileno está totalmente fracturada la relación entre el espacio de la política local y el espacio de la política nacional. Lo cual lleva a todo lo que normalmente hablamos también en la primera parte, que es todo el tema de la desconfianza institucional, y uno también podría hablar de la deslocalización de la política en términos de lo que en el último informe del PNUD, 10 años de la auditoría de la democracia, hablamos sobre este cuadro que les quería mostrar ahora, en el cual veíamos todas las formas de involucramiento político, me, 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 y se mostraba
cuatro tipos de involucramiento. Uno era las personas que no participaban en nada y no creían ni en los partidos políticos ni en la izquierda y la derecha, y eso lo llamamos desafectados, desafectadas, que seguían en una proporción constante de un 30%. Era un núcleo muy duro de personas que efectivamente ya no tenían ni una, eh, no creían en ninguna promesa, por así decirlo. Luego teníamos los involucrados, que eran gente que participaba en cualquier tipo de acción política, pero aparte creía o en el eje izquierda y derecha o estaba inscrito en un partido político. Más bien, lo más importante era si se posicionaban dentro del eje izquierda o derecha. Y lo que caía en esta época, en estos 10 años, era la imagen de personas que no hacían nada. Respecto un poco lo que proponía Miguel en la sección anterior, que había una cierta orgánica de personas que estaban haciendo muchas más actividades, que se acabó la idea de una sociedad de espectadores. Eh, pero es interesante en ese caso, y por eso hablaban en la lámina anterior de deslocalización de la política, en que lo que se aumentaba eran, en parte, lo que eh, titubeantemente se llamaron los fragmentados. No tuvimos un mejor, reconozco que no había un mejor nombre para ponerle en su momento, o no lo logramos ver, que eran aquellos que no se posicionaban en la izquierda o en la derecha, eh, y más bien se posicionaban dentro de la idea de hacer algo, pero ya no confían ni en los partidos, ni siquiera en la posición tradicional desde donde se estructuró la política clásicamente. Entonces llamábamos esta idea como fragmentados, que no se dejaban representar por nada, por así decirlo, solamente en su orgánica. Y eso uno podría pensar volviendo en estos antecedentes de la ciencia política, en parte también son un factor importante de desnaturalización en la medida que la manera de entender el orden político eh, se hacía triste, por así decirlo. No se confía ni en los partidos, no se confía ni en la capacidad de nuestras matrices políticas de dar sentido, y quedaba solamente la acción, o lo que eh, José decía como solo las banderas individuales que no tenían cómo crear una orgánica. Y eso también era parte del flujo de la desnaturalización, porque ese orden natural desigual que la política acompañó tampoco hacía sentido. Eh, por último, voy a saltarme esa cifra, hay dos hipótesis más que me hubiese gustado trabajar. Uno, el tema de la impresionante digitalización de la vida social a nivel de la sociedad chilena, y lo que Reckwitz en la sociedad alemana ha visto como consecuencia de esto es que una cierta lucha por la visibilidad que se crea en las redes. Esto lo capacidad de las redes de generar visibilización. Eh, Todo, es una intuición, acabo de partir una investigación al respecto para poder entender la de visibilización. Como hipótesis, yo sugeriría que en Chile, por lo menos a nivel de conexión a Internet, el uso que se le hace de eso, todos los indicadores muestran que hubo una cierta explosión también en los últimos 10 años, y eso de alguna manera también incide en cómo se visibiliza el orden. Reckwitz llama esto lucha de visibilidad, en la medida que parte de la vida cotidiana también ocurre en las redes, y en las redes uno también trata de impugnar las relaciones de desigualdad. Las redes no solamente son un proceso de transmitir mensajes, sino de colocar ciertas ideas del sí mismo y de los otros, y mi hipótesis es que también se han ido generando mecanismos de impugnación de las relaciones desiguales en las propias redes, que en contextos de aceleración de la digitalización contribuyen a la desnaturalización. Y una hipótesis incluso aún más arriesgada es la siguiente, eh, que es la potencia de la moralidad de la emergencia climática. Nuevamente esto no tiene ninguna base empírica, son hipótesis más bien teóricas que uno viene leyendo hace un tiempo. Sabemos por datos estadísticos que el tema de la preocupación medioambiental en Chile es muy fuerte, es muy poderosa, en parte por la sequía, en parte por las
el sufrimiento ambiental de ciertas comunidades, pero a nivel poblacional es uno de los temas más candentes. Incluso cuando se discutió en los procesos del ELAS constitucional, en el primer conversatorio llevado a cabo en la era de Bachelet II, la presidenta Bachelet II, el tema como los principios eran los principios más fuertes. Y hay un tema que se un grado de temporalidad que la emergencia climática trae que pudiese también un grado de desnaturalización. Primero, la idea de que todo, que estamos llegando a un fin, y el horizonte de expectativas, lo que trae el futuro es muy negro, es muy sombrío. Ahí yo pongo a colación ciertos textos clásicos que están saliendo ahora de discusión, que todos tienen la idea del fin. Por lo menos el de Lowenhaupt que pude leer, es toda la idea de que estamos con un cambio civilizatorio en que nos pone en un lugar en que todo puede cambiar. Y en parte, Raimundo, te quedaste pegado un poco. todo o nada. ¿Ahí sí? Sí, ahora te escuchamos. Ya, perdón. Ahí sí, volví, ahí sí. Sí, fueron unos segundos solamente. Ya. Ah, ya. Bueno, lo que quería decir era que en parte la emergencia climática que estamos viviendo también trae un cierto grado de moralidad que con establece una radicalización de moralidad entre lo puro y lo contaminado, que también de un modo acrecienta la idea de que las relaciones desiguales están desde el lado contaminado y es la hora como de purificarlas. Entonces yo creo que también hay una relación entre lo que el lenguaje y la emergencia climática establece como un margen de temporalidad y moralidad y cómo leemos la desigualdad. Esto ya es una hipótesis más bien un poco más teórica, abstracta, pero la quería dejar planteada como parte de los antecedentes de la discusión. Por último, uno se puede preguntar la tercera idea de por qué estar tras la desnaturalización, que es más bien la idea de estar en búsqueda de ella. Y uno puede decirme, bueno, pero o preguntarse, ¿por qué si me has hablado en dos láminas de que se ha producido un potente efecto de naturalización, hay que seguir buscándola? Primero por la capacidad de resiliencia que tiene la desigualdad para integrarse como principio del orden social. Esto no es solo lo que algunos autores chilenos en estos días han estado hablando de la herencia colonial, eh, sino también tiene que ver con que el neoliberalismo ha estructurado. Hay un colega mío que también traigo a rescate, ha hablado de la resiliencia neoliberal, eh, que es mi colega de ciencia política, Aldo Madariaga, que en parte él busca los mecanismos que hacen que un mecanismo o un material estado inicial. Y en eso no hay que perderse en la capacidad de resiliencia que tienen las estructuras sociales y económicas a la hora de moldear, de estructurar y de seguir un cierto grado inercial. Porque esto lo sabemos desde Bourdieu, sino desde Weber hacia adelante. Pero es importante establecer ese grado de ese grado de resiliencia, porque en parte es lo que genera continuidad en los órdenes sociales. Y ahí me gustaría traer 4 puntos de resiliencia. Uno es, y los 4 los extraigo de un texto de Luis Reigada que me gusta mucho, que lo escribió en un libro, se llama eh, la desigualdad como, lo tengo acá, la indeleble desigualdad de América Latina, en donde Luis nos propone 4 mecanismos siguiendo a Tilly, donde la desigualdad
se arraiga. Primero, primero las estructuras productivas, polarizadas o duales en las cuales la sociedad latinoamericana asienta su economía. Esta idea que haya grandes empresas muy productivas y empresas muy pequeñas, informales, con una alta rotación, como lo que contaba Leticia del día de ayer sobre el tema de la alta rotación. Este tema de que hay empresas que ofrezcan una mayor continuidad y empresas que ofrezcan mayor rotación es parte de esta tendencia estructural de nuestra estructura económica a dividir entre dos sectores de la economía. Eso es algo que probablemente sea muy difícil desestructurarlo en los próximos años, especialmente por el contexto que estamos viviendo, que destruye los empleos más precarios. Entonces, uno de los grandes pilares de los como nudos de la desigualdad, que es muy difícil de deconstruir, es la polarización económica, cómo los sectores se diferencian según sus tipos de industria y modernización, y eso influye en las trayectorias biográficas de las distintas clases. Segundo punto, la capacidad de la élite de consolidar su privilegio en diferentes regímenes económico-políticos. Como la historia, gran parte de la historia de América Latina, como estas élites han sabido moldear, y parte de las élites se moldan, y las otras han logrado ejercer continuidad. Por eso se habla un poco de rotación y cambio, pero hay cierta capacidad de la élite, que probablemente el caso chileno, si uno sigue lo que nos ha enseñado Jorge Atria en sus últimos textos, se lo va a jugar en la batalla tributaria. Hay un gran espacio de batalla que la élite va a tener siempre mucha mayor capacidad de, para así, ganar la pelea. Después está todo el tema que buena parte de la literatura chilena y latinoamericana ha estado trabajando el último tiempo, que es la justaposición de las divisiones étnico-raciales con las divisiones de clase. Y ahí también hay un elemento central en los procesos de racialización, el conflicto indígena que todavía están presentes en Chile, y cómo eso se estructura también, para hablar desde la clásica conceptualización de la interseccionalidad, cómo se amalgan como uno de los núcleos duros. Y por último, todo lo que vimos ayer con Leticia, cómo existe cómo se construyen barreras sociales desde la transmisión familiar, desde las desigualdades categóricas, que hacen que se refuercen los mecanismos de exclusión y los mecanismos de inclusión a nivel de clases medias altas. Así, aquellos grupos que han alcanzado ciertas posiciones medias altas, hablamos del 20% más alto, no es fácil pensar cómo existen procesos de redistribución cuando se afianza esas categorías y se crean esas barreras. Y por último, añadiendo lo que propone Luis, yo diría que hay un proceso muy difícil de renovación de políticas, de implementación y diseño de políticas públicas por una manera de entender cómo ejerce el Estado su función. Y eso es un cambio que va a estar toda la discusión de focalización hacia universalización, que es una discusión muy, muy difícil, y que probablemente como han sido una inercia en los últimos 15, 20 años, va a necesitar mucho estudio, así, mucha investigación de cómo se hace política pública. Y a eso le agregaría por último todo lo que hemos visto en la pandemia, que es el tema de las relaciones de género, el tiempo de los cuidados. Todos los estudios han indicado una sobrecarga a la mujer, que sigue, pero se da en un contexto de una demanda y un cambio cultural muy fuerte por la igualdad de género. Entonces ahí va a haber una fuente de irritación, de crisis, que todavía no sabemos cómo se resuelve. Así, sabemos que se ha desnaturalizado ciertas imágenes de lo que significa lo femenino, lo masculino, pero también en términos de inercias prácticas, el tiempo, la estructuración del tiempo sigue siendo un contexto, está muy naturalizado en nuestras prácticas, cómo se constituye. Entonces ahí también hay un punto que seguimos en búsqueda de
procesos de desnaturalización en la organización del tiempo. Y por último, yo pensaba, estoy tratando de cerrar, perdonen que me haya extendido tanto, pero bueno, la presentación he tratado de procesar un poco lo que he venido leyendo y estudiando en último tiempo. Y parte por eso traigo este último cuadro, que es un estudio con trabajadores que hemos hecho en un Fondesit sobre sensación de injusticia y perspectiva de cambio social, que lo hicimos antes de la crisis del 18 de octubre del 2019 y antes obviamente de la pandemia, en donde nos preguntábamos cómo trabajadores de distintas empresas eh, ideaban formas de responder ante desigualdad productiva, procedimental o de trato. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cómo responde la gente? ¿Qué piensa que se puede hacer? Y en general el resultado eh, que nos salió a nivel macro era una idea de respuestas muy al plano individual sobre la que era posible qué hacer. Así, y a nivel de mundo de trabajadores y trabajadoras, las respuestas más colectivas siempre tenían ciertos problemas de capacidad de arraigar una respuesta colectiva. Estamos pensando especialmente en como una capacidad de conseguir cambios estructurales. Así, a nivel del repertorio, lo que hacer en los grupos de discusión que hacíamos, el horizonte sindical era un repertorio que tenía muchos problemas de sentarse con un repertorio común y colectivo, y las propuestas neoliberales, es decir, yo negocio solo mi salario, o las capacidades a nivel popular de resistir frente a los maltratos, tenían mayor capacidad de hacerlo a nivel individual, es decir, me voy de la pega o le respondo al maltratador o a la maltratadora, eh, pero eran siempre desde una lógica de decir, bueno, lo que me ofrece mm, la organización es más bien una respuesta de estrategias individuales. Eso es lo que nosotros llamábamos repertorios, como estrategias colectivas, horizontes culturales colectivos, pero tenía una forma de reacción a nivel individual o colectivo. Pero decíamos, los conceptos de procesarlo. ¿Por qué traigo esto en temas de búsqueda de la naturalización? Porque en parte la respuesta a lo que estamos viviendo ahora, en lo que nos va a procesar a vivir, también hay un parte de cómo solucionar los problemas más estructurales de desigualdad, que en Chile al menos no tenemos los repertorios suficientes para crear cosas a nivel colectivo. Nuestros repertorios colectivos gatillan crisis de sentido a nivel de común y corriente. Esto lo vemos por lo menos en el repertorio sindical. Hay una amplia literatura de reivindicación del sindicato, del aumento de las tomas, de las huelgas, pero a nivel de lo que nosotros registrábamos en este estudio era que eso seguía teniendo cierta crisis y aún así ciertas otras perspectivas colectivas, como la idea de gestionar a nivel grupal, también tenía sospechas dentro de las propias lógicas grupales. Entonces, en el qué hacer, en el cómo responder a la crisis de la desigualdad, las estrategias de cómo salir también estaban puestas en cuestión, y no era fácil pensar que es llegar y decir, están los repertorios disponibles para producir un cambio. Entonces también hay un proceso de buscar desnaturalizar formas clásicas de reacción frente a la desigualdad. Eh, por último, esta sí que es la última lámina, lo prometo. Estamos en un proceso de búsqueda de desnaturalizar el lema que emergió de la crisis chilena fue naturalizar la dignidad, que la dignidad se haga costumbre. Bueno, eso va a estar enfrentado probablemente a un punto esencial, va a ser esta resiliencia o resistencia de la estructura, que lo que lo veía a través de los 4 puntos de Luis Regadas, contra o versus una
voluntad de la ley, que es la discusión constitucional. Entonces va a haber todo un debate muy rico que no sabemos cómo se va a llevar a cabo, pero sabemos que va a estar ahí en el centro uno de los grandes dilemas de estructuras versus ley, por así decirlo. Y eso es, no tengo tiempo para eh, eh, mostrar las distintas aristas que eso tiene, pero va a ser uno de los polos de la tensión más fuerte de lo que vamos a vivir, que qué tanta capacidad tiene la ley de modificar estas estructuras y qué capacidad tienen las estructuras de influir en la voluntad de la ley. Eh, por otro lado, hay una tensión creciente en el proceso de desnaturalización, que es crear redistribución en épocas de crisis, y especialmente cuando ciertos sectores económicos, por el COVID, entran en crisis terminales, como puede ser el sector eh, de restaurantes, turismo u otros servicios. Entonces también hay un proceso que va a ser muy crítico, que es la redistribución en este búsqueda de desnaturalización a través de la redistribución en una época de crisis económica. Eso hace una segunda tensión. Tercero es que hay una discusión muy fuerte a nivel de ciencias sociales, es que de plantear si es posible la escalabilidad cuando hay crisis de representación. ¿A qué me refiero? En que hay muchos autores que están planteando que las orgánicas que se dan a nivel micro local no son capaces de subir porque los propios agentes no quieren que suban, por un poco lo que contaba Miguel, ¿no? Y otros expositores, que es la idea de que se desconfía tanto del principio de autoridad que ni siquiera se piensa como un mecanismo, el mecanismo de escalabilidad de esto hacerlo más, al hacerlo más colectivo. En temas de discusión ambiental es lo mismo. Hay muchos investigadores y investigadores que también dudan de la capacidad de la escalabilidad como posibilidad de acción. Y también a nivel del central hay toda una discusión que también es parte del debate sobre la desnaturalización, de cómo uno hace frente a los microabusos eh, o las prácticas clientelares que rodean las políticas locales. También hay una tensión de cómo se desnaturaliza eso, y uno va a buscar mecanismos de asentamiento de relaciones más igualitarias, más dignas, que controlen no ya el principio de abuso a nivel de élite, sino el principio de autoritarismo o lógicas jerárquicas que se dan a nivel local. Y a esto se le suman, por último, dos cosas que son muy interesantes. Uno, el tema de inseguridad y déficit de estatalidad que estamos viendo a nivel de América Latina. Uno lo puede ver en México, en Colombia, pero ahora también en parte todo lo que es la discusión sobre el narcotráfico, en buena parte de las poblaciones en Argentina y en Chile, y la capacidad del Estado, con policías altamente cuestionadas, de asegurar un mínimo de orden y seguridad. Entonces también esto va a estar dentro de la lógica de cómo se desnaturaliza eso. Y el último punto, que yo lo planteo como a nivel de horizontes culturales, es la capacidad de discutir discutir cómo nuestros espacios de experiencia van a poder construir horizontes de expectativa. Esta es la típica formulación de Koselleck. Koselleck pensaba que desde la Revolución Francesa el horizonte de expectativas se desencajaba del espacio de la experiencia y podía crear ilusión, utopías, nuevas ideas de futuro, progresos. En parte, hoy en día tenemos un quiebre en la experiencia de desigualdad la queremos dejar atrás, pero el horizonte de expectativas ha tenido una crisis monumental dentro del relato climático. Y en parte, hoy en día también tenemos un desafío, que es cómo crear horizontes y no quedarnos atados a narrativas circulares que simplemente vamos a volver iterativamente a las mismas crisis sin poder crear una imagen de futuro. Entonces, también hay parte del proceso de naturalización es buscar una cierta nueva imagen de expectativa que sea creíble, que sea eh, eh,
posible pensar en un futuro en este contexto. Y eso, disculpen si me limité por la hora, si los aburrí, pero eran muchas ideas que quería procesar de este año tan intenso, de estos 2 años que han sido brutalmente intensos para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Raimundo, por tu presentación y en honor al tiempo, yo creo que igual alcanzamos a leer algunas preguntas, como Miguel B, que escribe en el chat. A propósito de la desnaturalización, el lema de la campaña de Lagos hace ya 20 años fue crecer con igualdad. ¿Hasta qué punto este y otros discursos y promesas, verdaderas burbujas lingüísticas que se creían naturalizadas, que daba lo mismo decir lo que fuera sin consecuencias y sin conexión con la materialidad de la vida, contribuyeron a la desconfianza, la irritabilidad y la rabia? No sé si quieres responder. Eh, Así, yo creo que lo que se ha desnaturalizado eh, es la potencia de estos discursos. Así, o parte del factor de naturalización de la desigualdad es que estos discursos políticos perdieron asidero. Porque la medida que ningún relato acompaña la construcción social o se niega la capacidad de los relatos de ser heurísticos para la experiencia social, la realidad queda mucho más destemplada en su irritación, queda más abierta a lo que realmente se observa a nivel cotidiano. Así, todos estos discursos que, como dice Miguel, no tienen conexión con la materialidad, pierden fuerza y lo que en parte permiten desnaturalizar la desigualdad. Por eso decía que un factor importante de la naturalización, lo que hay detrás, que hay tras la desnaturalización, es esta crisis de los grandes motores políticos que uno observa a principios de los 90 y que probablemente hicieron sentido hasta el 2010-2011. Ya de ahí para adelante, la serie de abusos, desconexión de la elite, eh, fragmentación de la elite, pierde esta capacidad de orientar y crear un relato, una promesa o una burbuja lingüística, como dice Miguel, que le dé un sentido al cambio social. Perfecto. Hay otra pregunta de Simón Varas que dice, pensando en las crisis políticas y sociales que se viven en distintos países de Latinoamérica, tales como Perú, Colombia y Guatemala, ¿hay algo en específico en la desnaturalización de la desigualdad en Chile? No sabría responder a ciencia cierta, no tengo la expertise ni en Perú, Colombia y Guatemala. Lo que sí es que probablemente esos países, todos los países han vivido un cambio de fisionomía muy radical en los últimos 30 años, pero son distintos cambios. Por ejemplo, Perú, la capacidad del cambio demográfico entre sectores rurales a urbanos ha sido muy potente, y en Chile, probablemente el cambio fisionómico más radical, que no sé cuál comparable al resto de los países de América Latina, es el grado de escolarización que tiene la sociedad chilena. Así los últimos 30 años, la capacidad de personas que entraron al sistema educativo y que vivieron la ilusión, el fracaso de la promesa educativa, hacia algo muy radical, yo creo que dentro del contexto Latinoamérica. Y esa parte se asocia a los mecanismos de inclusión que permitieron ese cambio fisionómico que tienen que ver con la deuda educativa, que fue parte de la discusión de 2006, 2011 y hasta ahora, sobre el ser endeudado y cómo eso se relaciona a nivel de familiar. Entonces, uno de los puntos que creo que tiene unos puntos en que resalta la sociedad chilena frente al caso de la América Latina es este grado de escolarización que llega al nivel terciario muy alto. Uno también podría plantear el tipo de neoliberalismo, pero ahí ya es una discusión mucho más amplia que yo no manejo del todo, pero me parece que por lo menos la discusión sobre capitalismos jerárquicos ha demostrado que en buena parte de los países uno tiene bastantes similitudes, no hay tantas diferencias, pero creo que en este tema de educación uno podría hablar de diferencias bien, bien importantes.
Muchas gracias. Pasando a la última pregunta, quizá en honor al tiempo, Macarena Orchard pregunta, pensando en el horizonte de expectativas que mencionaste hacia el final, ¿crees que los estudios cualitativos permiten pensar en que hay una igualdad imaginada en la sociedad chilena? Es una pregunta que no me atrevería a contestar a ciencia cierta cómo se trasluce eso en una idea imaginada de igualdad. Así tenemos una idea de igualdad en dignidad que cubre múltiples y diversas demandas. Pero al cubrir todas las demandas hay un riesgo cierto de construirse como un significante flotante que va capturando todos los elementos de la discusión que nos permiten tener un sentido común, pero no un sentido de proyección política de lo que se quiere. Así tiene una potencia simbólica muy fuerte, distinto a un proyecto político, en el sentido que lo que está en juego ahora, que es cómo bajar esta demanda por dignidad, permee toda la sociedad. Entonces, es una demanda que todavía requiere un trabajo de qué es lo que será la imaginación, cómo se plasmará en las distintas esferas de la vida social esta idea de igualdad en dignidad. Entonces, creo que está en proceso y aparte tiene que ver que estábamos en medio y como que quedamos de un modo u otro medio suspendidos en nuestra emocionalidad de cambio por el COVID. Y que el COVID aparte trae otra emocionalidad, que es la emocionalidad del temor, del miedo, que yo no sé cómo ha sido en Argentina, pero en Chile el miedo al COVID ha sido realmente muy distinto a cómo en otras sociedades eh, se ha, se ha plasmado. Perfecto, muchas gracias Raimundo por tu respuesta y también por tu ponencia. Y con esto damos finalizado la última presentación de clausura de la jornada de investigadores e investigadoras jóvenes en temática de desigualdades, actividad que convocó el Centro de Estudio de Conflicto y Cohesión Social COES en conjunto con el Observatorio de Desigualdades de la Universidad Diego Portales. Así que le agradecemos a todos por asistir tanto hoy como ayer y nada, que estén todos muy bien y muchas gracias por asistir a esta jornada académica. Gracias, gracias Raimundo. Gracias a todos. Gracias, Raimundo. Gracias. Raimundo, ¿estás ahí? ¿Te puedo hacer una pregunta? Si no Yo salís. quería Si no, escucharte, en verdad. no quería, porque entiendo que la gente, digamos, ya es tarde y Sí. está afuera. Me quedé muy interesante tu presentación. Me quedé ahí pensando en algo, 5 minutos digo para los organizadores, porque por ahí se tienen ganas de irse también o tienen otros compromisos. Me quedé pensando en esta idea de la impugnación de la desigualdad a partir de la digitalización de la vida. Y la verdad que eso digamos, me gustaría por ahí que cuentes un poco cómo lo pensás, porque digamos, yo tiendo a pensar que la digitalización no necesariamente implica una impugnación, incluso justamente esa digitalización hace que se consoliden diferentes representaciones que hacen a la diferencia. Digamos, yo tendería a pensar que las redes lo que hacen es potenciar la diferencia. No sé si la desigualdad, pero la mirada sobre la diferencia, sobre lo que uno es y el otro no es. Sí, mira, que te agradezco mucho porque es un tema que recién voy a empezar ahora a trabajar porque me salió un fondo, estoy muy contento porque me salió un fondo que es pensar, Felicitaciones. gracias, es pensar me salió recién, entonces ahora voy a poder comprar los libros que tanto te Muy quería bien. comprar, que es sobre desigualdad interaccional y vida digital. Porque sabemos que, por lo menos en nuestro caso, que
el tema menosprecio, discriminación está presente, que ha habido una cierta impugnación a nivel cotidiano, y sabemos por otro lado que está todo este mecanismo de digitalización. Yo tengo hipótesis de que hay distintas, o por eso es lo que tengo en la propuesta pensado, que hay distintas sucesos trabajando en la red. Uno es por lo que tú reflejas, que es que yo me encierro en mi propia, lo que el algoritmo me señala, por así decirlo. El Twitter me recomienda a cierta gente, Facebook me recomienda a cierto grupo, y me encierro en ese mundo de vida. Y si no me gusta, lo bloqueo, me voy a otra red. Si no me gusta Twitter, me voy a Facebook. Si no me gusta Facebook, me voy a Instagram, voy a TikTok. Pero por otro lado, en ciertas redes, y esto tengo que comprobarlo, una hipótesis, también ha habido una cierta, como que un cierto conflicto interaccional a nivel de red muy fuerte, en que hay personas que tienen capacidad de reaccionar y silenciar al que te discrimina. Así, cuando aparecen ciertos casos de discriminación flagrante, tienes un grupo que aparece inmediatamente a cuestionar esa posición. Cortó. ¿Aparecen a qué? Cuando se cruzan estas como burbujas, en la literatura de ciencia política las llaman, en la literatura de ciencia política como que hablan de burbujas, pero acá lo que uno ve en de algún modo Raimundo, disculpa, intercala frente al otro. te quedaste pegado un poquito quizás para responder a Leticia un poco más atrás, por favor. Ya, ahí me volví, ¿no? Sí. Sí. Entonces, creo que hay en una otra hipótesis es que hay ciertos procesos que se están viviendo de que la red deposita capacidad de impugnación. Ahora, tengo que verlo. Y aparte lo otro que me quiero ver es cuál es el trabajo biográfico que hay detrás de esto. Así, si efectivamente la persona se encierra o la persona sale como a pelearla, por así decirlo. Entonces igual la estoy trabajando ahora como hipótesis. No tengo nada empírico, pero sí quiero trabajarlo a nivel biográfico. De hacer un análisis de redes. Incursionar en biografía y red. Así, ¿qué nos pasa con el tema de las redes? ¿Cómo reaccionamos frente a la desigualdad en la red? Eso. Ahí la gente de la Universidad Autónoma de Barcelona, si bien no para la digitalización, sino para cuál es la importancia de la red en la construcción de las carreras laborales, las trayectorias, trabaja mucho. Oscar Molina, Joan Miquelbert, esa gente lo han trabajado, digo, esto, ¿no? Red y trayectorias. ¿Cómo se llama el último que me dijiste? Joan Miquelbert. Ya, perfecto. Muy interesante, sí. Vamos a ver qué sale de ahí. En parte tengo que comienzo ahora y probablemente los relatos biográficos salgan el próximo año, y de ahí ya el tema como interacción en red sea el segundo año. Entonces te diría que en 2 años más debe tener como resultado entre biografía e interacción digital. Por ahora, en la fase más de lectura, voy a estar abriendo campo ahí. Genial, muchas gracias. Para que me tenga... Muy interesante. Por favor. No, gracias a ti, Leticia. Ahora sí, damos por finalizada completamente la sesión. Muchas gracias de nuevo, Raimundo, Leticia. Gracias, Así, tanto hasta a luego. todos. Muy interesante. Chao, chao. Que estemos todos muy bien. Chao, que estén bien.